¿Escuchás ahora, Cami? Ahora sí, ahora sí. Bien, Una bien. genia, Nati, gracias. Una Sí, me genia. habías A dicho cosas. ustedes. Bien, bien. Che, Nati, bueno, contanos un poquito sobre vos, presentate quién sos, a dónde estás, qué es lo que haces, desde cuándo, Mm, un montón de ok. cosas. Mi nombre es Natalia Pelliza, soy argentina, oriunda de Miramar, no sé si conocen. Miramar, qué lindo. La primera migración fue hacia Buenos Aires. En Buenos Aires viví hasta el 2013. En el 2013 llego a Río de Janeiro, acá en Brasil, y van a ser 11 años que estoy acá. A partir más o menos del año que viví acá, yo ya trabajaba como coach en Buenos Aires, pero trabajaba más para empresas y sector más ejecutivo. Empiezo a ver que este cambio que había significado el mudarme de país me había impactado en otras áreas de mi vida y que había sido muy significativo y que me había desordenado bastante la vida. Empiezo a ver que tenía que ver con esto, ¿no? Con el haberme ido de Argentina. Me llevó un tiempo entenderlo porque remontémonos en 2013. Claro, No estaba esto de Migrantes claro. TV, no existía. Estaba en algún que otro grupo de Facebook, nadie hablaba como que no había mucho acceso a hablar de lo que nos pasaba a los migrantes. De ahí empiezo a acompañar procesos de cambio de gente que empieza a irse a vivir a otro país y bueno, después empiezo directamente a formalizarlo y decir, bueno, ok, se llama con comunidad de expat lo que mi trabajo, acompaño migrantes, me empiezo a formar en todo lo que es migración. Y bueno, de ahí ya llevamos 10 años de trayectoria, de acompañar ¡Wow! tantas historias. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Che, vamos a decir Sí, porque estás con alguien más o...? sí, 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 yo emigré con mi esposo y ahora tenemos una gatita que en cualquier momento va a pasar por acá. Pensé que iba a decir un hijo, ¿no? Ahora tenemos una Yo gatita. también. Sí. No. Bien, bien, buenísimo. Eh, Así que estás muy con el tema de la gente que se va de su lugar de origen. Sí, 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 sí. Yo arranqué, digamos, en pandemia todo lo que es migración tomó otra dimensión, ¿no? Claro, Bueno, se empezó a mostrar en Instagram, surgieron millones de cuentas en Instagram, empezaron los vivos y demás, claro, pero de hecho yo también arranco un poquito antes de pandemia a mostrarlo en Instagram porque para mí a nadie le iba a interesar el trabajo que yo hacía. Siempre pensé eso. Dije, bueno, mi nicho, por decirlo de alguna manera, es muy pequeño, ¿no? Muy acotado. Nunca me imaginé que iba a tomar la dimensión que tomó, porque también el mundo cambió. La claro. pandemia lo que nos mostró es que eh, el mundo era muy incierto y que las cosas había que hacerlas hoy, porque no sabíamos lo que podía pasar. Sí, Bueno, a partir de la pandemia, mucha gente empieza, sobre todo muchos argentinos, empiezan a pensar en una posible migración y ahí mi trabajo empieza a tomar otra dimensión. Cuando digo otra dimensión es que realmente tuve que abrir una lista de espera porque no podía, yo soy una wow, sola trabajando Wow. y dije, no, no puedo. wow, qué Eh, lindo. y eso, cuando yo arranqué en el 2014, Claro, era claro. impensado para mí. Che, pero y bueno, en base a eso, ya que hablaste con mucha gente, eh, ¿qué es la primera cosa, la primera dificultad que atraviesa la persona que emigra? Ok. Primero tenemos que hablar que no a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Porque no todos viajamos, emigramos en las mismas condiciones. Hay que ver la vulnerabilidad de la migración. No es lo mismo una migración forzada, es decir, un perseguido político o los que llegan a Europa, por ejemplo, en pateras, que alguien que decide emigrar y lo planea y demás. Podríamos decir a grandes rasgos que lo que nos une un poco a todos es el miedo a la incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿qué va a esperar? ¿No? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a trabajar? ¿Y cómo va a ser con el idioma? ¿Y qué me va a pasar cuando yo extrañe? Es decir, todas esas preguntas que nos surgen frente a un futuro desconocido, a un contexto nuevo, esto de
la famosa expectativa realidad, ¿no? Muchas veces sentimos que estamos recontra preparados y de pronto llegamos al país que elegimos emigrar y nos damos cuenta de que esa expectativa empieza a achicarse, ¿no? Y el gap entre lo que yo me había imaginado y lo que es empieza a achicarse y ahí empieza la crisis, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, no se asusten ante las crisis porque a veces que necesitamos pasar por una crisis para ajustarnos un poco al cambio. Si no los trataríamos como objetos, ¿no? Yo agarro este mate, te lo paso a vos, Eva, y el mate no le va a pasar nada. Si yo te lo paso de acá de Río de Janeiro a Italia, no va a sufrir el cambio. Pero nosotros no somos objetos, es decir, que con el cambio algo a nosotros nos pasa. Entonces, a grandes rasgos yo diría que es un poco el miedo a la incertidumbre y el pensarte en una realidad que solo existe en tu cabeza, ¿no? Y que después Bien. cuando llegas al país elegiste emigrar, ahí la cosa empieza a tener un poco más de forma, ¿no? Claro. Para, hagamos una cosa Bueno, es muy básica, muy pero quería saber interesante. por qué Brasil, Nati, qué lindo, a mí me encanta Brasil, pero ¿por qué terminaste ahí? Por una propuesta de trabajo de mi esposo. Nunca fue, yo siempre digo lo mismo, nunca fue un destino elegido, Ok, sino que fue una propuesta de trabajo y bueno, nos tuvimos que adaptar a lo que es. Brasil es muy lindo, pero también tiene un montón de cosas que no son muy lindas. Entonces, creo que también desde ahí hago un poco el trabajo que hago, ¿no? claro. Nunca dije, ay, qué lindo sería vivir afuera. No, yo en Ah, mi país estaba bien, aparece esta propuesta de trabajo a irrumpir un poco la rutina estábamos recién casados con mi esposo, así que bueno, decidimos arriesgarnos y decir, y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo, no? Y Claro, bueno, literalmente nos cambió la vida en todos los sentidos, ¿no? Lo que uno crece estando en otro país, claro. además, a nosotros no nos expatrió la empresa, ¿no? No estuvimos esponsoreados, sino que fue un proyecto que le dijeron, tal día tenés que estar acá. ¿Cómo llegás claro. acá? Problema tuyo. Ah, Ah, Así que es distinto cuando uno llega con una empresa que lo está esperando. claro. Digo, no es que sea más fácil, sino que es distinto, ¿no? Hay Sí, hay un poco más de espalda para el migrante que llega. No fue nuestro eh, caso. es re interesante, Nati, lo que decís, porque muchas veces como que más allá de que siempre la decisión la termina tomando uno, si emigras o no, a veces las situaciones también te eligen o te toman o te aparecen sin que uno, como decís vos, la haya tenido en cuenta. Y eso también tiene que ver mucho cómo lo afrontás, ¿no? Después, hablando, supongo, de tu experiencia con tus pacientes. Sí, 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 sí. Siempre digo lo mismo. Yo era joven, tenía 30 años, 31, y medio que no lo pensé mucho. Dije, "Ah, me subo a esta aventura", y así me fue, ¿no? Así me fue. Pero hoy yo sé que si me aparece una propuesta, lo pensaría muchísimo más que en Pero, otro o sea, momento a de mi vos te vida. pasó entonces lo que dijiste al principio, que vos no elegiste, vos te fuiste por siguiendo a tu marido por un proyecto y eso, pero no es que le elegiste, te Sí. pasó justamente eso que decías. Sí, 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 Bien. sí, sí, yo no elegí. De hecho, el primer año, como era un proyecto corto de trabajo, el primer año decidí no venirme directamente a instalarme a Brasil. Viajaba y fue muy cansador Uh, porque primero fue un gasto económico grande para los Claro, dos y segundo fue muy desestructurante para la pareja. claro, Pero el primer año dije, no, 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 esto es mucho. claro. Yo tenía la vida muy armada en Argentina. Además, yo no era de Buenos Aires, yo era de Miramar, con lo cual me había costado armarme la vida en Buenos Aires. Me costaba también dejarla, ¿no? claro. Pero bueno, a Claro, veces uno se tiene que sentar a conversar con la vida y decir, bueno, ¿por dónde vamos? claro. Muy Consulta, bueno. desde tu experiencia y tu trabajo y todo, justamente acá el programa lo ve toda gente que ya emigró o que está por emigrar, ¿sí? Entonces por ahí lo dividamos en dos. Al que está por emigrar, desde esto que estamos hablando, ¿qué le sugerís o qué le decís para que no le va a pegar el desarraigo? Pero ¿de qué manera manejarlo para estar más tranqui? Claro, afrontarlo. Claro.
Bueno, lo que yo siempre digo es que se preparen, ¿no? Voy a emigrar a, no sé, Italia. Bueno, que averigüen todo lo que puedan de Italia, ¿no? Que estudien el idioma, que estudien la cultura, es decir, que se preparen, porque hay algo muy interesante que a veces no todos lo tenemos en cuenta. La adaptación no es algo que va a llegar em, por osmosis. La adaptación es algo, un movimiento que yo tengo que ir hacia, es decir, yo tengo que ir hacia la adaptación. La adaptación no va a llegar hacia mí. Entonces, cuanto más preparado esté, si bien hay un montón de cosas que no se van a poder controlar, es decir, cómo me voy a sentir yo, cómo me voy a sentir yo frente a ese nuevo contexto, si hay un montón de riesgos que podemos minimizar. Por ejemplo, si vas a emigrar a un país que no se habla español y si el español es tu idioma, eh, prepárate, porque el momento en el que, no sé si a ustedes les pasó, chicos, pero cuando uno está en un contexto que no es el suyo y que no se habla su idioma, realmente es muy complejo poder insertarse en una sociedad, porque quienes viven en el país al que uno llega, es decir, los locales, también son atravesados por este duelo migratorio. Es decir, también sienten los efectos de la ola migrante. Claro. Entonces, muchos no van a tener paciencia para hablarte despacio, otros van a tener un poco de recelo hacia los migrantes, es decir, no nos van a estar esperando, no hablas el idioma, no te preocupes, te hablo despacio o te lo escribo. Entonces, cuanto más podamos prepararnos, mejor. Hay que pensarse también cuán adaptable es uno al cambio. Digo, para mí hay que sincerarse ante uno mismo y decir, bueno, a ver, ¿cómo soy yo en mi vida? ¿Cómo me enfrento ante las crisis, ¿no? Seguramente mm, la edad que tenga, no importa, ya atravesé alguna crisis, Sí. más, menor, pero bueno, me estoy escuchando a mí el retorno, por eso hablo raro, ¿eh? Em, entonces, poder hacer una introspección, ¿no? De, bueno, a ver cómo soy yo cuando me estreso, cómo soy yo cuando no controlo las cosas, cómo soy yo cuando tengo miedo, cómo funciono con miedo, me Mm. paralizo, me hiperactivo y quiero hacer 300 cosas al mismo tiempo. Es decir, cuanto más me conozca, mejor, Ahí ¿no? Y en va. ese Y caso, sí, sí, Cami. perdón, no, continúa, así que pensé que No, dale, seguí, dale. seguí. No, Es que más quería saber divertido que hablemos entre todos. que en ese caso de que, por ejemplo, uno esté en crisis o vaya a emigrar, ¿qué es lo ideal? ¿Pedir ayuda antes de entrar en crisis y de emigrar o en eso en el que te das cuenta de que no podés con eso, que te está afectando? Porque son 2 momentos muy distintos también. Claro, por eso decía Cami que no hay migración en sí, sino migrantes. Es decir, si la persona realmente está muy tocada en la previa y realmente le está alterando su poder accionar, y sí, la idea sería que pueda buscar ayuda. Es más, yo he trabajado con gente que tampoco estaba alterada, pero que sí necesitaba un espacio para ordenar las ideas. Claro. ¿Sí? Pensemos que si bien la migración no trae riesgo mental, es decir, no es que el duelo migratorio es una patología y demás, sí en algunos casos, y por eso depende tanto de la historia del migrante, puede traer consecuencias. Es Claro. decir, la persona puede desestructurarse. Ay, se largó a llover re fuerte acá. Eh, puede, que estoy pensando que tengo que salir a correr después, chicos. Yo por eso me Ah. levanto temprano, pues salgo a correr a la mañana, porque a las 8 de la mañana ya puedo hacer un huevo frito en el asfalto acá. Oh, Eh, claro, mucho calor. entonces hay que pensar eso, ¿no? Yo he acompañado mucha gente en la previa que no necesariamente estaba en crisis. Hay mucha gente que sí y bueno, se hace otro tipo de trabajo. Pero pensemos que siempre el tener un espacio en donde todos tenemos sesgos, ¿no? Todos estamos sesgados por Mm, nuestra propia mirada. Entonces, cuando ampliamos ese sesgo y tenemos a un otro que te va acompañando, yo siempre lo pienso como puentes, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con la persona que todavía no emigró, le digo, bueno, tracemos un puente imaginario, desde donde vos estás, Rosario, Córdoba, Chile, lo que sea, mm. hacia el país que vas a emigrar. ¿Qué hay en ese puente? Miedos, esperanza,
No sé, preocupaciones, ¿cómo vamos achicando ese puente? Yo lo trabajo así. claro. Eh, y después, obviamente, cuando la persona llega al país de que elige emigrar, hay un tiempo para hacer, eh, para tener un acompañamiento. Por lo general, en los primeros tiempos, ustedes viven los 2 en otro país, ¿no? En Sí, otro país que no es tam- Argentina. sí, sí. O sea, los Sí, 2 han estamos en salido de Italia. Argentina. Ok. Ustedes se deben imaginar, les debe haber pasado que el primer tiempo es realmente un poco caótico. Desde dónde compro leche, cuál Claro. es el supermercado más barato para comprar leche, cómo pido la leche en el caso de que, bueno, los tres no hablamos el español en los países que vivimos. Entonces hay un tiempo para, por lo general, a mí me empiezan a contactar a partir de los 6 meses, ¿no? Donde ya los papeles los tenemos un poco acomodados, donde por lo menos ya tengo papel higiénico, ya sé dónde comprar la leche, ya sé Claro. Claro, cosas básicas. Ahí empiezan a buscar un acompañamiento. claro. Es muy bueno eso que dijiste, porque ahora me surge otra pregunta en base a eso. El que ya está acá, ya emigró, ya vino, no hizo nada antes de venir, no se preparó, no hizo nada de nada, listo, yo me voy, quiero irme a papá, que un poco hablo en primera persona, eh, ni averiguo nada, ni sé el idioma y nada. Llega acá, ya estoy acá. Eh, Ujú. ese primer tiempo que le cuesta. Y hay a veces que pasa un año, 2 años y se complica esa adaptación Ujú. o no sé qué. ¿Qué hacer en ese momento? Ya estando Pedir acá. ayuda. Pedir ayuda. Pensemos algo, Seba. No es que toda la gente que no se preparó, digo, vos no te preparaste, yo tampoco me preparé. Es decir, también hay que ver cómo la persona responde ante los estresores. Ahí No va. es una regla fija. Por eso Ah, Por eso, bien, al principio, cuando arrancamos a hablar, dije, depende mucho de cada migrante. No es lo mismo. Yo ya tenía un pequeño movimiento pasando de Miramar hacia Buenos Aires. No es lo mismo la persona que nunca salió de su barrio, nunca, 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 que nunca se subió a un avión, que alguien que ya viene, ¿no? Pero mismo así, también hay que ver cómo la persona responde ante los estresores de ese país. No todos respondemos igual. Hay gente que es tremendamente adaptable. Hay gente que Claro. tiene espíritu más flexible, hay gente que tiene un espíritu más estructurado. Entonces, de verdad hay que ver cada caso, ¿no? Yo, antes de empezar a trabajar con alguien, yo primero tengo una entrevista Bien. gratuita con la persona, no le cobro Bien. un peso para decir, bueno, a ver, ¿cómo llegaste a ese país? ¿Qué estás claro, buscando? ¿Qué te está pasando? Porque a veces yo no soy la mejor persona para acompañarlos. Y les digo, mira, creo que te va a acompañar mejor esta colega mía. Y eso también es la experiencia de estar hace 10 años haciendo esto, ¿no? Que hay que tener mucha sensibilidad a la hora de tener un migrante del otro lado, ¿no? Porque claro. hoy, con la dimensión que tomó la migración, hay mucha, a ver cómo lo digo, se quiere hacer plata fácil con el migrante, Ahí ¿no? va. Sí. Ahí creo que nos metemos en otro terreno. Sí, sí, sí. Eh, Pero es pero de verdad. verdad, digo, esto lo digo de de estar 10 años en el rubro, ¿no? Em, entonces, primero yo tengo una entrevista, a ver cómo es la migración, qué riesgo tiene la migración, es un duelo simple, es un duelo complejo, es un duelo extremo. Si es un duelo complejo y extremo, tiene que ir a un psicólogo barra psiquiatra, depende de la persona. Es Claro, decir, yo no puedo trabajar con esa persona porque tengo limitaciones en mi profesión. Bien. Entonces, depende mucho de cada persona, Bien. mucho. Bien. sí. Cami. Y en el caso de que, bueno, bueno, uno haya emigrado, se haya adaptado, esté bien, feliz y demás, ¿cómo se trabaja el proceso de que por ahí cuesta es el extrañar, que es inevitable? Bueno, no sé si a todos les pasará, pero extrañar tu país, familia, en el caso de que tengas, ir y volver, ir de visita y volver y como replantearte algunas cosas, cómo se puede trabajar, digamos, para que no pegue tan fuerte. Claro. Bueno, es algo muy interesante, Cami, que dijiste, porque es verdad que no a todos les pega igual, ¿no? Porque hay que ver lo que uno deja. Cuanto más me importa lo que dejo, más me va a doler. Es decir, duelamos a
amamos. claro. Entonces, no todos duelamos lo mismo. Yo me acuerdo el caso de un cliente que aparentemente parecía que nada le había afectado, hasta que un domingo jugó River y él no pudo ir a la cancha. De verdad No, se lo Claro, digo. Claro, y ahí él toma dimensión de que no iba a poder ir a la cancha. Y si bien lo sabía cognitivamente, porque digo, era una persona sí, sí. antes, ¿no? Sí. Eh, como decimos en Argentina, no era un caído del catre. Ujú, Una cosa era pensarlo y otra cosa era estar ese domingo y claro, sentir eso que sentimos, decir, pucha, ¿cómo me gustaría estar ahí? Y le pasó por el lado del fútbol. Es decir, duelamos aquello que amamos. ¿Cómo hacemos, Cami? Y cada uno va a tener que encontrar su cómo, porque hay algo que yo siempre digo que nos vamos a tener que acostumbrar. Mientras vivamos afuera, ese sentimiento lo vamos a tener. Si ustedes miran cómo son las estatuas de los migrantes que hay ahora se me fue el apellido del escultor, Bruno, se me fue el apellido, que están en Francia, son esculturas que le faltan un pedazo al mm, migrante. Es decir, algo nos va a faltar. Entonces claro, hay que tornarnos un poquito resilientes en esa falta. Es decir, yo siempre digo que para poder vivir en el extranjero tenemos que hacerle lugar a emociones ambiguas. Por un lado, la alegría de todo lo lindo que vamos consiguiendo, porque hay algo que es real. El duelo migratorio es una parte de la sí, migración, no es toda la migración. Irte a vivir a otro país está muy bueno. Uno claro, crece sí, muchísimo, pero tiene una parte un poco más oscura, que es el duelo migratorio, que es el conjunto de pérdidas, ¿no? Entonces, un poquito de vacío vamos a sentir y esta ambigüedad de estoy feliz, pero por un lado también estoy un poco triste porque no estoy con mis amigos, porque no voy a la cancha el domingo, porque no estoy con mi familia, también va a estar. claro, claro, ¿No? claro, Entonces, si vos me preguntás a mí, 11 años después, ¿vos extrañás? Sí, no extraño con la misma intensidad de antes. claro, claro. Cuando vos volvés de Argentina, ¿llorás? Sí, yo siempre digo sí. que si vieran las fotos de migraciones en Ezeiza son un horror, con los ojos llorosos. Y sí, lo que pasa es que ahora eso no me desestructura tanto. Ahora hay más espacio adentro mío para poder Claro, bancarme ese tipo de emociones. Claro, más herramientas, Entonces, cuando yo trabajo con un migrante, le digo, más allá de que vos estás aprendiendo a vivir en otro país, a desenvolverte en otra cultura, el gran aprendizaje que estás haciendo es emocional. claro, tal claro. Es un cual. aprendizaje emocional. Y qué bueno lo tuyo, a ver, que sos migrante, justamente. Hablás desde un lugar más allá del conocimiento y del estudio, de haberlo vivido. Es muy diferente a alguien que no, que está en su país. Sí, va a ayudar, obviamente, pero al no vivirlo es muy diferente. ¿Qué, Sí, qué opinas vos? Quiero saber tu opinión. Es muy interesante esto. Hoy, que tenemos muchos medios de comunicación, videollamada, en el teléfono, esté donde esté, por lo que decías vos, lo de la cancha, o extrañas a tu familia, a tu sobrino, a quien sea, y haces una videollamada. ¿Qué opinas sobre ese contacto a través de un teléfono? bueno, facilita un montón, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2013, cuando yo me vine acá, estaba solo Skype. Y mi mamá no tenía ni idea lo que era Skype, con lo cual la Claro, posibilidad de verla no existía. Yo tenía que físicamente la veía, o sea, físicamente quiero decir, por una cámara la veía cada 6 meses, que tal vez mi hermana le ponía Skype y demás. Hoy podremos pensar que es un poquito más fácil, ¿no? Nos sentimos un poquito más cerca, pero también yo siempre digo lo mismo, ¿no? A ver, ¿Cómo te sentís cuando cortás la llamada? ¿Te claro, sentís mejor? ¿Te hace bien? Eh, uy, qué porque de verdad hay que clave. ver, claro, hay que ver cómo está la persona. Hay veces que yo he tenido mucha gente que llama porque tiene que llamar, ahí va, pero no tiene ganas de llamar. ahí va, Re, Porque se siente raro, porque no la quiere caretear, no, está todo bien y no consigue laburo hace 6 meses, se quiere volver, ¿no? Entonces, siempre yo pregunto eso, bueno, ¿cómo te sentís después de haber hablado con fulano o con mengano? ¿Te sentís mejor? ¿Qué te pasa a vos cuando te conectás a esa videollamada? ¿Te hace bien? ¿Te dan ganas? Porque
de verdad que uno no sabe cómo se va a sentir cuando esté del otro lado, ¿no? Si bien hay algo que vos dijiste, Seba, que es cierto, por ejemplo, un médico para atender una fractura no se tiene que haber quebrado todos los huesos, ¿no? Bien, Pero sí creo que como es algo mm, tan disruptivo en la vida, ¿no? Yo siempre digo que la migración viene, agarra tu rutina, tu realidad, la tira un bollito y te dice, bueno, arranca un nuevo capítulo, ¿no? Y realmente es muy desafiante. Sí creo que alguien que haya atravesado una migración tiene, por supuesto, uno espera que tenga una empatía diferente a alguien que no emigró, ¿no? Lo pienso desde ese lado. Ah, para cerrar esto, ¿es necesario o cambia mucho, ayuda mucho? Por eso te preguntaba lo de la videollamada. El contacto físico, el abrazo, el tocarte, el mirarte. A eso iba la pregunta. ¿Es muy importante? Mm. Bueno, hay que ver para cada persona, Ahí ¿no? va. Yo creo que el contacto físico, pensemos que los abrazos generan oxitocina, ¿no? Entonces el contacto físico eh, cambia, no es lo mismo estar online que estar los tres en una sala, la energía es distinta, Claro, ¿no? Entonces, si bien facilita un montón la videollamada y qué bueno que están, ¿no? Porque sobre todo para los chiquitos, ¿no? Que a veces primero no eligen emigrar porque los padres son los que eligen moverse y segundo para seguir teniendo contacto con sus abuelos, con sus primos, con lo que sea, ¿no? Pero sí hay algo que es real, no es lo mismo. No es lo mismo que yo esté tomando un mate acá, Seba, que estemos los 2 tomando el mismo mate. La claro. energía es distinta, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo en pandemia no bueno, ustedes no sé si ya estaban del otro lado del mundo cuando fue pandemia, pero Sí, yo no pude viajar por 2 años y medio, ¿no? Y en el medio a mi mamá la internaron y estuvo muy grave y yo no pude viajar, ¿no? Claro, mm, cuando yo pude viajar y la abracé, les puedo asegurar que ese abrazo, se me pone la piel de gallina cuando lo pienso, ese abrazo fue uno de los más significativos que yo tuve en mi vida, claro, claro, porque yo pasé de caminar por las paredes acá en Brasil sin poder viajar, sin saber si mi mamá la pasaba o no la pasaba, cuando la pasa y yo puedo viajar y la puedo abrazar, y bueno, sí, el contacto físico me trajo una paz y y un una alivio, alegría que la videollamada no me la trajo. claro. A eso apuntaba, claro. claro. Tal cual, tal cual. A mí me quedó resonando mucho esto que decías de que a veces uno llama sin gana o por cumplido o por una cuestión de decir, bueno, para saber cómo están los dos otros, pero por ahí vos no estás muy preparado y puede que te haga flaquear. O en el caso de que estés bien, esto es experiencia personal, llamas y te desestabiliza la llamada porque del otro lado no están bien porque vos te hayas ido. Me ha Exactamente. pasado de que, por ejemplo, llamas a mi familia y te hacen muchas preguntas y por ahí vos estás bien, pero hay muchas preguntas que todavía no respondiste o te estás adaptando, pero estás bien, pero te genera ansiedad toda esa conversación que tuviste. Y eso pasa Claro, también. claro que sí, Cami. Además, hay una cierta creencia del que se va le tiene que ir bien, ¿no? Nos Sí, tiene que ir bien, tenemos que ser exitosos, tenemos que empezar a ganar fortunas en euros, ¿no? Y uno Re, literalmente llega a un país nuevo, agarra un remo, agarra el remo del otro lado y empieza a remar. No hay otra explicación. sí, re, Entonces, y muchas veces nosotros nos pegamos a esa creencia y queremos demostrar que está todo bien. claro, Entonces, cuando el duelo es por elección, es decir, cuando nosotros elegimos emigrar, no en todos los casos, pero hay veces es que es más dificultoso poder validar que no estamos bien. Validar que si bien yo elegí estar en Italia, por ejemplo, no la estoy pasando bien, porque del otro lado lo que va a venir es, bueno, entonces volvete. No es muy lineal claro, para el otro, no es muy lineal. ¿Cómo literal. estás mal? Volvete, claro, ¿no? Sí, Tal vez para nosotros, si bien la fantasía de retorno va a estar dando vueltas, ¿no? Tal vez para nosotros no es una opción, ¿no? claro. Entonces, es verdad, Cami,
que los mundos que nos separan, hay veces que no tienen que ver con los kilómetros. Los mundos que nos separan tienen que ver con estar en sintonías diferentes. Claro, Esto de, eh, yo siempre digo, Cami, que hay que psicoeducar a los que quedan, porque de verdad que no toman dimensión sí, de lo que implica estar ahí donde estás vos, estar ahí donde estás vos, Sebas, estar donde Claro, estoy yo. Entonces, por ejemplo, hay preguntas que yo literalmente digo, prefiero que no me las hagas porque eso me genera ansiedad. Y sí, se lo digo al otro. Y que el otro haga lo que pueda con lo que yo le digo, claro, ¿sí? Obviamente respetándolo y demás. No le digo, no, esa pregunta es una boludez. No, le digo, mira, esa pregunta, los primeros 3 años me preguntaron cuándo volvía. Bueno, ¿y cuándo claro, volvés? Bueno, ¿y claro, cuándo volvés? claro, Bueno, ¿y cuándo volvés? claro, Bueno, ¿y cuándo volvés? Y yo estaba acá intentando ir a la panadería y pedir pan. claro, 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 Entonces llegó un momento que dije, bueno, ok, mira, esa pregunta no me la hagas, porque a mí me genera mucha ansiedad, porque de verdad que no tengo respuesta y no tengo capacidad psíquica de pensarla ahora, pues estoy intentando ir a la claro, panadería y que me vendan 1 kilo de pan sin que eso me estrese. claro, claro, claro. Y Ay, el ni otro ahí hablar. se queda como, ok. Una amiga Sí, me preguntó una vez, ¿y vos cuando vas al médico, en qué idioma hablas? Yo dije, cuánto desconocimiento que hay. claro, Le claro, digo, ¿y en qué idioma te imaginas que hablo? Le digo, claro. si vivo en mm, Brasil, ¿vos qué te imaginas? En Pero ruso. no por tratarla de tonta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te imaginas que implica vivir acá? Me dice, no, qué sé yo, capaz que español. No, sí, o no, portugués, o un portuñol arañando. Es lo claro, máximo que exacto. puedes hacer acá. O Claro, el claro, tema del Entonces, trabajo siempre, conseguiste trabajo y cuánto ganas y te alcanza y vivís y pagas el alquiler y pagas la comida. claro, claro. Y además, Cami, esto es tan cierto porque es tan distinto a veces lo que necesitamos, ¿no? Yo siempre digo que hay como un checklist del migrante. Te adaptaste, tenés amigos, conseguiste laburo. Si conseguiste laburo, es un buen laburo, que no alcanza con conseguir laburo. Es un buen Ay, laburo sí, y claro, te alcanza para vivir bien. Y tal vez lo que necesitamos es, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? claro, claro, claro. ¿No? Sí, Unas preguntas que sí, nos, que, que nos humanicen un poco, sí, ¿no? Que no nos tratemos como objetos que llegamos, tenemos que laburar, tener amigos, mostrar la foto en el Instagram, que está todo bárbaro. No, che, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? claro. sí, Y en base a ¿No? eso, ¿el que se queda también hace un duelo? Sí, sí. Bien, porque eso es Hay verdad. tres, hay tres, tres, em, tres grupos que atraviesan el duelo migratorio. El migrante, los que se quedan y los locales. Si vos pensás, Seba, cómo era Argentina cuando la gran oleada de italianos y españoles llegaron a Claro, Buenos Aires, si investigamos un poco cómo se hablaba el español, nuestro español empieza a cambiar a partir de la gran oleada de migrantes italianos que llegan a Buenos Aires. claro, Se empieza a hablar un español un poco más cantado, como es el italiano. Y entonces yo fui y le dije, ¿no? Y el español no era así. claro. El claro. español, el castellano que hablábamos en Buenos Aires en aquella época no era así. Entonces, o por ejemplo lo que está pasando ahora en España, ¿no? En Barcelona, que hay tanta migración marroquí, ¿no? Que uno de pronto sale a la calle y ya no escucha el español. Empieza a Sí, escuchar, ojo que en Barcelona estamos compitiendo. Los argentinos con los marroquíes estamos ahí compitiendo. Es Sí. tremendo. Acá hay claro, mucho marroquí en claro. Italia también. Sí, Entonces el local también se ve tocado por eso. claro, claro, es Claro, verdad eso. Mirá que ¿Sí? bueno. Tres partes que hacen duelo. Es muy copado eso. 3 grupos, sí. Tres grupos. Sí. No en la misma intensidad, ¿no? Claro, Por supuesto. claro. Cada uno desde su lugar. Es verdad. Ufo, ufo. Exactamente. Nati, bueno, muchas gracias. Para ir cerrando, te voy a hacer la última pregunta. No sé, Cami, si te queda algo. una sola. A mí me encantan estas cosas porque Sí, sí, es re lindo. soy re A mí Así, fan. también, Cami, así que así, despachate tranquila. así te No, dejamos ir a que correr, ¿no? Así no nos matás. una última, así no te molestamos más y te vas tranquila a correr o a descansar. ¿Qué pasa cuando vos estás por emigrar o ya emigraste y tenés como las dos opiniones o las dos fuerzas, la que
te acompaña y te tira para adelante y te dice, dale, que te va a ir bien, vas a aprender muchísimo, o la otra que dice, ¿qué vas a hacer? Vas a laburar de mozo, no te va a alcanzar, es una moda. ¿Con qué te quedas? ¿Con ambas? ¿Con ninguna? ¿Con un poquito de cada una? ¿Qué tienes que hacer? Porque también influye mucho después en la decisión. Claro, pensá algo, Cami, ante un cambio siempre va a haber una parte que se resista. Es decir, siempre va a haber una parte que te diga, che, pensalo. Che, pero en serio vamos a ir a hacer esto. Mirá la vida que tenés acá, de verdad. Es decir, hay que darle micrófono a las dos partes, porque las dos partes ven cosas distintas, ponen la mirada en lugares distintos, ¿no? La parte que dice, che, pero dale, vamos a ir a hacer esto, está intentando que no suframos. Entonces, hay que prestarle atención, no es, no, yo no tengo miedo. Es decir, cuando alguien a mí me dice, yo no tengo miedo de emigrar, digo, está demasiado, demasiado puesto en la vereda de enfrente. Está Claro, bueno tener miedo. Está bueno que diga, bueno, che, si esto no me va bien, ¿qué hago? Es decir, ahora, cuando el miedo me paraliza, cuando pienso que todo va a ser catastrófico, cuando realmente ni siquiera puedo pensarme en averiguar cuánto vale el pasaje de micro, de avión o el que sea que me va a llevar al país al que quiero emigrar, bueno, ahí sí estamos como polarizados. Lo importante es que ambas partes tengan voz y poder integrarlas, es decir, bueno, a ver, yo trabajo mucho con estas partes, por esto que decís vos, Cami, es real. Hay una parte mía que quiere mirar, hay una parte que mm, se muere de miedo, tal ¿no? cual. Entonces, bueno, la parte que se muere de miedo, ¿qué le preocupa? ¿De qué tiene miedo? Que no pase esto, que no, no sé, que no consiga trabajo, que termine viviendo en la calle. Entonces, ahí sí podemos elaborar esos miedos, porque el miedo no va a desaparecer, Claro. ¿no? Trabajarlo, Pero sí podemos escucharlo, sí podemos elaborarlo y sí podemos ver qué cosas tenemos que hacer para ir caminando de la mano del miedo, ¿no? Decir, qué no, no bueno. tengo miedo, está todo espectacular. No, pero no somos objetos, somos humanos. ¿Cómo no nos va a dar miedo pensarnos en otro contexto? Claro. Digo, mañana me dicen, mira, mm, por trabajo te tenés que ir a Rusia. Bueno, obviamente se me va a llenar el de preguntas, como decimos en Argentina, ¿no? Y Claro. es tremendamente válido eso también. Y el El no, tema es, sí, sí, sí. No, 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 termina la idea. decime, Cami, a mí me gusta escucharte Que a vos. el no frustrarse o sentirse la peor persona del mundo si tuviste que volver también, ¿no? Porque el miedo te pudo o porque la experiencia te pudo, no sé, te sobrepasó, Claro, es que mucha gente piensa el retorno como un fracaso. Y ahí ya estamos mezclando la misa con la procesión, porque tampoco emigrar es exitoso. Ahí va. Entonces, claro, planteándolo desde ese lugar, ¿no? Ni irte es un éxito, ni volver es un fracaso. Y de hecho, eh, yo no utilizo el verbo volver para un retorno al país del que uno emigró, sino yo uso el verbo ir. ¿Por qué? Ya no somos los mismos. Entonces no claro, volvemos a nada, porque el país cambió, porque yo ya no soy lo mismo, porque esta experiencia me atravesó, ¿no? Entonces, no vuelvo a nada, en ningún lugar, voy hacia ese lugar. qué Es decir, Claro. bueno, es una nueva migración. Y siempre Claro. pienso lo mismo, tenemos que darnos mentalmente la posibilidad de regresar. Hay tantos países donde eso no existe, ¿no? Hay Sí, tantos países donde, tal digo, cual, un africano que sale posiblemente, de verdad que no se lo piensa, porque de verdad que no es una posibilidad. sí. Un no, venezolano, ¿no? Yo que he trabajado con tanta gente de Venezuela, no piensan en regresar. Y realmente no es porque no quieran, porque no hay posibilidad. tal cual, Entonces hay que bajar un poco las cargas que les ponemos a ciertos movimientos, ¿no? El irte es tan válido como el regresar, son movimientos. Y es tan válido decir, che, esto para mí no es. eh, yo tengo una clienta que estuvo planeando su migración 2 años. A los 6 meses dijo, esto no es para mí. Claro. Le llevó un tiempo llegar ahí, ¿no? Porque todo el mundo le decía, ¿cómo te vas a volver? Claro. claro, ¿Cómo te vas a Pero volver? me gustó ese concepto que dijiste. O sea, no volvemos, es muy bueno. Porque el lugar no es el mismo, vos no sos lo mismo. Entonces, ¿a dónde volvés? O
sea, vas a un nuevo lugar, una nueva persona va a un nuevo lugar. O sea, ni siquiera nuestras Sí, células si son las bien, mismas. ¡Wow! claro, si bien la adaptación va a ser un poco más sencilla, Es ¿no? verdad. También depende cuánto hace que vivís afuera, ¿no? Vamos a suponer, bueno, una persona que hace 20 años que vive en Estados Unidos y regresa, se va a Argentina, siendo Claro, que es ese su país de origen, y hay muchas cosas, va a tener un shock cultural inverso, claro, de Claro, cosas que funcionaban de una forma en Argentina y en Estados Unidos de otra, ¿no? Pero siempre hay algo ligado a nuestra tierra que es claro, muy fuerte, claro, porque en nuestro país de origen está representado por nuestra infancia, nuestro mundo emocional. Entonces, hay algo muy fuerte ligado a nuestra tierra, ¿no? Y lo vemos, ¿saben dónde lo veo yo mucho? Esto en los futbolistas. En Messi, por ejemplo, hace miles de años que vive en España, pero él cuando puede se toma un vuelo y se va a Rosario, claro, ¿no? Y él es lo más argento que te puedas imaginar. mm, Es decir, hay algo, y podríamos decir, ¿es exitoso Messi? Y bueno, es Messi, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es Messi. Primero Messi y bueno, el ¿no? mejor ejemplo. Después, Claro, totalmente, claro, totalmente. Che, Nati, ahí nos ¿no? estaban preguntando, la churra es una genia, una fiel seguidora. Quería saber que ella necesita, que está ahí con unos temitas, para contactarse con vos puede hacerlo a través del Instagram, ¿verdad? Comunidad Sí, Expat, que sí. está acá abajo, mirá, @comunidad expat es su Instagram. Entren ahí, vean el contenido que está piola, hay muchos vivos que están piolas con gente y te pueden escribir un mensaje desde ahí y se ponen en contacto, ¿verdad? Sí, y además, me pasa que hay mucha gente que no puede pagar por un proceso y demás. Yo tengo grupos gratuitos, que Ahí los va, hago una vez por mes, obviamente por una cuestión de tiempo, pero también tengo un espacio gratuito para que el que no pueda pagar no sienta que esto es algo para un sector de la sociedad al que no podemos acceder, ¿no? Yo Claro, siempre digo que comunidad expat es lo que a mí me hubiese gustado tener hace qué 10 años lindo, atrás. qué Entonces, qué lindo. ahí voy bueno. armando espacios, espacios diferentes. Qué lindo, Nati, me gusta esa filosofía, muy bueno, que después como consecuencia llega todo lo demás, me encanta. Te remil felicito y bueno, te agradecemos un Muchas gracias. montón por el horario, por la charla hermosa, por los conceptos lindos que surgieron, así que gracias de corazón. Una A genia, ustedes, muy, chicos. Y muy gracias, lindo. gracias, Cami, por hacerme entrar en. Yo había hecho la cuenta al revés. Dije, sí, las 8:30 de ustedes son las 12 del mediodía, no hay problema. Cami me dice, no, 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 vos estás en Brasil, es al revés. No, Cami, no es al revés. Hasta que digo, no, pucha, tiene razón, van a ser las 3:00 y pico de la mañana. Dije, bueno, ya está. No, Nadie va a morir por madrugar. todavía no te Vamos. adaptaste al ¿Cómo, horario. cómo? Todavía no te adaptaste al horario. Tenés que hacer el proceso de adaptación todavía. Ay, no, muchas gracias por el A horario, ustedes, por la chicos, un placer disponibilidad. enorme. Cuenten conmigo para lo que necesiten y ojalá que este ratito que compartimos juntos traiga un poco más de claridad para este mundo migrante que compartimos. Ojalá. Muchísimas, Gracias. muchísimas gracias. Besote enorme. Muy Chau, bueno. chicos. Chau, chis. Sublime. Chao, chao.